¿Qué tal a todos y a todas? Y bueno, ahora estamos de vuelta. Ya le extrañaba mucho. Vamos a seguir otra vez con nuestros encuentros, con nuestro nuevo desafío, ¿verdad? Seguir con los desafíos. Bueno, la materia que ahora vamos a estar desarrollando se llama bioestadística y epidemiología. Y viene bien para esta época donde estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces, este material que hice se ajusta mucho a la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente y, y realmente creo que le va a ser de provecho y poder definir algunos conceptos también. Entonces vamos a empezar con definir algunos conceptos como epidemia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre epidemia, pandemia y brote. Vamos a empezar por la epidemia. Dice que por su parte se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esa forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Eso es lo que quiero que ustedes anoten. Epidemia se da en un área geográfica concreta. O sea, la enfermedad se da en un área geográfica concreta. Le voy a poner el ejemplo de un sarampión. Se da en la ciudad de Coronel Oviedo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el brote. El brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. ¿Y qué era la epidemia? La aparición de una enfermedad en un punto determinado, en un lugar determinado, en un lugar geográfico determinado. Yo puse el ejemplo de Coronel Oviedo con un brote de sarampión, vamos a poner, ¿verdad? Ese es el brote epidémico. Ahora, ¿qué es la pandemia? Para que se declare el estado de pandemia, se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Y es lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo. Nosotros estamos ahora en época de pandemia. Esa es la diferencia con epidemia. La epidemia es un lugar determinado, un lugar geográfico determinado. Sin embargo, la pandemia dice que es más de un continente. Y si no me equivoco, solamente el continente africano es el que no se vio afectado con los casos de COVID-19. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y ahora vamos a dar el otro punto, conceptos generales en bioestadística y epidemiología. Entonces vamos a desmenuzar un poco estos términos para poder entender qué es la bioestadística, qué es la epidemiología. ¿Qué es la bioestadística? Es una disciplina científica que se encarga de la aplicación del análisis estadístico a diferentes cuestiones vinculadas a la biología. Entonces, ¿qué es? Es la estadística, pero que se enfoca a la biología. Estudia, describe la biología, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Esa es la bioestadística. ¿Por qué? ¿Y qué es la la biología? Es el estudio del hombre, de la vida, ¿sí? Esa es la vida. ¿Y qué es la epidemiología? Es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, y dice en particular enfermedades, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Esa es la epidemiología, que estudia las enfermedades, el control, cómo se desarrollan esas enfermedades, ¿sí? Esa es la epidemiología. Y acá tenemos otro punto que describe otra vez otro concepto de bioestadística aplicada en investigación clínica y otros conceptos básicos. Bueno, empezamos por la bioestadística, que es la rama de la estadística aplicada
a problemas de las ciencias biológicas y de la salud, tanto las herramientas necesarias para el desarrollo, análisis e interpretación de información en salud, así como le había dicho, ¿verdad? O sea, ¿de qué se encarga? Una estadística que se carga específicamente ¿de qué? Del área de la salud. Y dentro de eso tenemos 3 puntos principales dentro de la bioestadística, que es la descriptiva, que se encarga de ordenar, de describir, sintetizar la información recogida. Por ejemplo, vamos a decir de los síntomas del COVID, vamos a describir. Algunos tienen problemas gastrointestinales, otros tienen fiebre, otros problemas del olfato, del gusto. Entonces se va describiendo los síntomas. Después se elige la población, que es el conjunto de todos los individuos que se pretende estudiar, ¿verdad? Pero de esa población se agarra un poco, que acá dice en el material, un subconjunto que se va a analizar. Entonces hice acá un gráfico. Esta es la población, completa de la población. ¿A quiénes se le va a estudiar? A este poquito que está acá. Esta es la muestra, lo que se pretende estudiar. Entonces la población es el departamento, las personas del departamento de Caaguazú están acá, pero solamente con estas personas se va a estudiar, a ver cómo están los síntomas, más lo cualitativo, lo que se ve. Eso es lo que se va a estudiar de la muestra. Tenemos la variable cualitativa, así como le había mencionado. Está la nominal, dicotómica y la no dicotómica. ¿Qué es la dicotómica? El sexo, por ejemplo. Y la dicotómica, la no dicotómica, la raza. Entonces ahí se va a ir diferenciando. Esa es la cualitativa. Después tenemos la cuantitativa, que se caracteriza por la discreta. Ejemplo, número de episodios de asma a la semana. Ahí púselo como ejemplo para que se pueda entender mejor. Después tenemos la epidemiología social. La epidemiología social investiga de manera explícita los determinantes sociales de las distribuciones de la salud, la enfermedad, el bienestar de las poblaciones, en vez de tratar dichos determinantes como un simple trastorno de los fenómenos biométricos. Y dice acá un esquema que se va a entender mejor. ¿Qué es la epidemiología social? Dice, y hay 2 preguntas que se plantean. ¿Qué procesos sociales, económicos, políticos y culturales determinan la inserción de los grupos dentro de una sociedad? Y acá nos dice que puede ser la economía política de la salud, producción social de la enfermedad. Eso es lo que sale después de un estudio. ¿Cómo influye esa inserción en las condiciones de vida y de salud de los individuos que conforman al grupo? Y acá ellos definen la teoría psicosocial, define cómo influye esas condiciones de vida y de la salud dentro de un grupo. Entonces ellos en este estudio tienen como base la teoría social. Y estudiando la economía, la economía política de la salud, la producción social de la enfermedad y la teoría psicosocial, de esto se desprende disminución de las desigualdades en salud, que dice que depende de la distribución y lucha por el poder dentro de la sociedad. De esto ellos se desprendió y esto es lo que ellos encontraron. Entonces hay una que depende de la distribución y lucha por el poder dentro de la sociedad. Entonces hay una especie de rivalidad o competencia, ¿sí? Entonces van ellos, ¿cómo les voy a explicar? Por la desigualdad en la salud, por ejemplo, algunos acceden más, tienen más posibilidades de acceder a un tratamiento en una clínica privada, por ejemplo. Estaba pensando qué ejemplo le voy a dar para que ustedes puedan entender mejor.
¿De qué se trata la epidemiología social? Bueno, hay un grupo de gente que puede tratarse mejor en una clínica privada. Sin embargo, otros no, que tienen que recurrir a un servicio público. Resulta que el servicio público es escaso, son muchas personas tratando de recibir la atención. Es lo que está pasando ahora. Ahora nuestra política de salud, porque acá dice la economía política de la salud, dice, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo. Nuestra salud hoy día del Estado, de la salud pública, está precaria. Entonces se está haciendo un convenio con las clínicas privadas, pero yo no sé hasta dónde les va a ayudar, ¿verdad?, a las clínicas privadas a poder recibirle a las personas que no tienen recursos para poder acceder, pero se está viendo para ver una ley que si no hay más terapia en el hospital público, puedan acceder a un hospital privado. ¿Por qué? Porque nuestra economía política de la salud es precaria, que está acá, economía de la política de la salud. Entonces hay una desigualdad dentro de la salud y eso es lo que estudia la epidemiología social, ¿sí? Y ustedes me van a hacer nomás la pregunta después de esta presentación sin problema, pero traté de darle un ejemplo, hacer este esquema y darle ese ejemplo para que puedan entender mejor. Y acá sigue otra vez, seguimos con la epidemiología del diseño de investigación. Acá tenemos, anoté acá para que no me olvide de algunas cosas, dice diseño de investigación epidemiológica. 1. Tenemos el descriptivo, analítico, experimental. Dentro del descriptivo tenemos de caso, los casos de brote, ecológico, transversales. ¿Y qué era el transversal? ¿Por qué transversal? Porque mide las características observacionales, lo que se ve, por eso es transversal, de comunidad y diagnóstico de la salud. Después tenemos los analíticos, de cohorte, que son el conjunto de personas, es lo que significa cohorte, casos y controles, prevalencia, que es la frecuencia, ensayos clínicos, el experimental, ensayo de campo, ensayos comunitarios, experimentales naturales y casi experimentales. Entonces, el descriptivo describe número de casos, las cualidades o las características observacionales, y en los diagnósticos, el descriptivo. ¿Cuál es el analítico? El conjunto de personas con que se va a trabajar. La frecuencia, porque habla de prevalencia. Después tenemos los ensayos clínicos, pues ya lo experimental. ¿Se acuerdan de la población en la muestra? Esa es la muestra. Lo experimental es cuando se va a trabajar la muestra. Ahí ya, como bien dice el nombre, es experimental. Esto puede ser ensayo de campo, se va en el hospital, por ejemplo. En los ensayos comunitarios, lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? A ver un poco en la comunidad cómo reacciona el COVID en las personas. Después tenemos el papel de la epidemiología en la investigación de los trastornos mentales. Como método descriptivo, la epidemiología nos informa, primero, acerca de la historia de las enfermedades, dando cuenta de la frecuencia y características de fenómenos mórbidos a lo largo del tiempo. Segundo, permite registrar la naturaleza y distribución de la salud y la enfermedad de la población y las tasas de incidencia y prevalencia, así como la mortalidad. Tercero, proporciona información sobre el funcionamiento de los servicios destinados al tratamiento y sobre la efectividad de las medidas que se adoptan para el tratamiento y prevención de las enfermedades. Otro punto, los trastornos mentales, incluyendo los trastornos del uso de sustancias, drogas, habla acá, hacen ya parte del panorama epidemiológico y seguirán en el escenario, dice, por las próximas décadas, incrementando incluso su presencia como causa de enfermedad, discapacidad y hasta muerte en nuestro país. Bueno, ¿qué nos dice esta diapositiva? Cuando hablamos del papel de la epidemiología y relacionado con los trastornos mentales,
Hay un estudio que se está haciendo, ¿verdad? Constantemente. Y acá pone como ejemplo el uso de sustancias no legalizadas como es la droga. Entonces, hay estudios que se siguen y que se va a seguir haciendo, ¿sí? Sobre todo se trata de eso. Entonces, hay, por ejemplo, antes, en el material que yo estaba leyendo hablaba, pero eso no puse acá, solamente puse un ejemplo, hablaba sobre que la homosexualidad antes se trataba como una enfermedad. Entonces después se vio que no era una enfermedad, sino que realmente era la opción de una persona. Particularmente, eh, eh, yo me rijo mucho por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esa es una cosa aparte. Pero de hecho no es una enfermedad, es la opción que uno elige. Bueno, entonces describen, ven la frecuencia, eh, y se ve la prevención, el tratamiento de determinadas enfermedades. Entonces, de eso se encarga la epidemiología. Después, siguiendo el método clínico, el proceso, secuencia ordenada de acciones con los médicos, que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo del área científica. Por eso es que no paran el trabajo de los científicos, de los médicos, es constante, de lo estudioso, como el grupo de personas que estudia, como vimos anteriormente, la epidemiología social, o cuando la epidemiología se encarga de los trastornos mentales, van en diferentes desarrollos, no es uno solo. Por ejemplo, antes se consideraba el autismo de una manera, hoy se ve que el autismo mismo, si bien no es un trastorno mental, ¿verdad? Pero se puede poner como ejemplo que hoy ya hay niveles, ya está el Asperger dentro del espectro autista, por eso es que van variando, a eso se relaciona o a eso apuntan. Método epidemiológico, y dice, la metodología epidemiológica consiste en la aplicación del método científico experimental al estudio de los problemas de salud. El primer profesional sanitario que utilizó el método de manera ordenada por fase fue John Snow. Y dice la epidemiología clínica es un subcampo de la epidemiología específicamente enfocado en temas relevantes para la medicina clínica, así como ya venimos diciendo, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros nos vamos, la epidemiología en sí luego se trata de lo bio. Por eso es que esta materia estadística con epidemiología, ¿por qué? Porque juntos hacen un estudio. Tenemos la salud pública y la psicología de la salud. La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas con la participación de la sociedad para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias. La psicología de la salud es el estudio de los procesos psicológicos y de comportamiento en materia de la salud y la enfermedad. Se interesa por la comprensión de cómo los factores psicológicos, conductuales y culturales contribuyen a la salud física y la enfermedad. Entonces, ¿de qué se encarga la salud pública? De proteger, de promover. ¿Y qué es la psicología de la salud? También se encarga de la profilaxis, ¿verdad? Que es prevenir ciertas enfermedades, ¿verdad? Y también habla que se interesa por la comprensión de cómo los factores psicológicos conductuales contribuyen en la salud física y en la enfermedad. Por eso es que la psicología de la salud hoy día en la salud pública marca una diferencia, cómo la salud psicológica influye en la salud física. Por fin ya nos consideran parte de la salud en general, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos quiere decir en este punto.
de que la salud pública nos considera a nosotros, los psicólogos de la salud, parte ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le explicamos cómo los factores psicológicos, como los factores conductuales contribuyen en la salud física, y los médicos se encargan de la salud física y de la enfermedad, y nosotros la parte conductual, y cómo esa parte conductual, cómo esa parte psicológica influye en la salud física. Eso es la salud pública y la psicología de la salud, cómo van de la mano, cómo se ayudan. Funciones del servicio de epidemiología y prevención. Las funciones básicas de la vigilancia epidemiológica en salud pública son la detención oportuna de las situaciones de riesgo público en salud y la monitorización del impacto de las intervenciones de prevención y control de problemas prioritarios de salud en la población. Entonces, ¿cuál es el servicio de la vigilancia epidemiológica y en salud pública? La detección oportuna, ¿sí? Esa es su función principal. Y bueno, muchas gracias. Acá le dejo con modo coronavirus, del método modo coronavirus de vivir, dice, ¿verdad? Entonces, para que no se propague, podamos nosotros cuidarnos, ¿verdad? El lavado de las manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, no compartir mate o tereré, lavar las manos, desinfectar. En fin, estamos en plena pandemia, eso es lo que nos divide hoy día, por eso es que ahora estamos de esta manera desarrollando clases. Yo tengo fe que muy pronto ya esto va a terminar. Dios es grande, tengo fe en Él. Y bueno, por acá nos quedamos. Yo espero las preguntas, que me pueda preguntar las dudas que tengan. Estoy para responder y espero que les haya gustado esta presentación nueva que hice. No quería hacer lo mismo siempre, siempre me gusta innovar, y esta es la manera que encontré un poco de poder innovar y estar en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga a todos y a todas.